Hola a todos, últimamente estamos hablando mucho de refrigeración líquida, tanto custom como all-in-one, pero hay veces en las que no queremos o no podemos usar una refrigeración líquida. En esos casos necesitamos una buena refrigeración por aire. Hoy os voy a hablar de la Corsair A500. Bien, como decía en la presentación, no siempre podemos usar una refrigeración líquida en nuestro PC. La mayoría de las veces porque la caja es antigua y no está adaptada a la refrigeración líquida, no tiene ranuras en el frontal o en la parte superior para poner un radiador de 240 o 360 milímetros, y entonces tendríamos que recurrir a poner un radiador simple de 120 milímetros en el ventilador que suelen tener en la parte de atrás. Para esos casos muchas veces es casi más recomendable usar una refrigeración por aire como este. Este es el modelo A500 de Corsair. A primera vista parece el clásico radiador grande con dos ventiladores, uno de entrada y otro de salida, que es muy difícil de instalar porque las manos no caben debajo para atornillarlo a la placa base, etcétera, y que una vez instalado nos hace muy difícil acceder a ciertas partes de la placa base. Pero este disipador no tiene esos problemas y os voy a explicar por qué. Lo primero es que los ventiladores son extraíbles y además son posicionables, podemos ponerlo a la altura que queramos. Se pueden reposicionar, subirlos o bajarlos, porque por ejemplo aquí en la parte de delante, si tuviéramos aquí unos módulos de RAM muy grandes que estuvieran muy cerca y nos llegaran a topar, pues podríamos subir el ventilador y adaptarlo a la medida. Y aquí por detrás lo mismo, si tenemos un radiador muy grande en los VRM de la placa base, o por ejemplo vamos a conectar el cable de la CPU del ventilador que suele estar aquí debajo y no podemos, pues simplemente tendríamos que levantarlo y ya está. Además son totalmente extraíbles, podemos sacar los dos ventiladores y así tenemos un sistema bastante más compacto para poder montarlo. Por otra parte, el sistema de instalación también es bastante novedoso. Aquí quitamos la protección y como veis lo único que se necesita es atornillar estos dos tornillos, que en realidad no son tornillos, son tuercas, son huecos. Si os fijáis bien es un tornillo pero la rosca la tiene dentro, es un tornillo hueco, ¿vale? Como veis ya tiene preaplicada la pasta, es una pasta XTM50 de Corsair que viene aplicada en una retícula así cuadrada que permite que el aire salga fácilmente, que cuando lo instalemos se reparta bien y así no se queda dentro ninguna burbuja. Bueno, y continuando con el sistema de fijación, os explico que esto normalmente en un radiador clásico pues tendríamos que estar aquí con los dedos moviéndonos, sería súper difícil montarlo, pero en este radiador es más fácil porque solo tendríamos que sacar la parte de arriba, que se puede sacar fácilmente, y con este destornillador que viene incluido en la caja, yo lo tengo todo fuera para no perder tiempo con el unboxing, pero viene este destornillador de Corsair que lo que nos permite es meterlo por aquí y apretar los tornillos fácilmente. Entonces ya llegado a ese punto, ¿qué es lo que necesitaríamos? Pues lo que necesitamos es lo que viene aquí dentro. Por un lado tenemos el cable ENI para conectar los dos ventiladores a la toma de ventilador de la CPU de la placa base. Tenemos un bote de pasta térmica XTM50 de repuesto por si tenemos que mover el disipador o actualizar la CPU, cualquier cosa, unas cuantas bridas, y además tenemos dos bolsas, una para AMD y otra para Intel. En el caso de AMD es compatible con AM2, AM3 y AM4, y en el caso de Intel es compatible prácticamente con toda la gama de procesadores, desde los sockets LGA 11XX, es decir, 1150, 1151, 55, 56, el LGA 1200, el de los nuevos Intel, y toda la plataforma 2000, es decir, el 2011, 2011-3 y el 2066. En lo que se refiere al radiador, tiene 4 heat pipes, es decir, 4 tubos de conducción de calor que funcionan de forma similar a una refrigeración líquida, es decir, estos tubos que son de cobre tienen dentro un fluido que lo que hace es que mejora la transición de calor desde el bloque de la CPU, desde aquí, desde donde están contactos. No sé si se aprecia en la cámara, pero si os fijáis, los heat pipes, los tubos de calor, están aquí integrados, es decir, están directamente en contacto con la CPU, no están metidos en un bloque, con lo cual nos ahorramos un paso de transferencia térmica de un material a otro, porque ya son los propios heat pipes los que están en contacto directo con la CPU. Luego el calor que sacan va lógicamente a este disipador
que es de aluminio y tiene una gran superficie de disipación. El radiador está compuesto por 48 láminas de aluminio que tienen bastante superficie, si os fijáis, tienen mucha superficie de disipación. Realmente, en cuanto a superficie de disipación, tiene mucha más que la que tendría un radiador de refrigeración líquida de 120 milímetros. Y al final, si sumamos los 4 tubos de aquí con los 4 tubos del otro lado, pues tendríamos también casi el mismo número de tubos que en un radiador de 120, con lo cual tendría un rendimiento similar como mínimo al que tendría una refrigeración líquida con un radiador de 120 milímetros. Bien, por otra parte, en lo que se refiere a medidas, vamos a ponerlo así, el radiador tendría una altura máxima de 171 milímetros, ya con la tapa puesta, 144 así de ancho, mirando esta altura, y luego con los ventiladores puestos, así, tendría 169 milímetros, de aquí a aquí. Es decir, estamos hablando de 171 por 169 por 144. Bien, los ventiladores que incorpora son ML120, que tienen rodamientos de levitación magnética y se pueden regular de 0 hasta 2400 revoluciones por minuto, lo cual nos da un flujo bastante potente. Pero podemos cambiarlo por cualquier ventilador que incluya RGB, por ejemplo, ya que los ventiladores son de tamaño estándar de 120 milímetros. Entonces podríamos ponerle unos QL120 RGB, por ejemplo, que tienen el aro, ilumina tanto el de delante como el de detrás, y entonces al ponerlo tendríamos iluminación por aquí, iluminación dentro, iluminación por aquí, y sería el modelo A500 RGB Pro. Bueno, ahora voy a hacer una prueba, lo vamos a instalar en una placa que tengo aquí para hacer test y tal. Por un lado ponemos esto, si os fijáis tiene aquí unas muescas y unos taladros, son simétricos, entonces eso viene aquí. Fijaos bien cómo coincide aquí esa muesca y luego estos otros 2 tornillos. Y luego ya lo único que tenemos que hacer es ir metiendo estos 4 tornillos, que son los de 1150X. Ahora pongo esto en cámara rápida. Bueno, pues ahora como nosotros tenemos la placa así, básicamente sería como está la placa en la caja, ¿no? Tendríamos el frontal de la caja aquí, la parte de arriba, la fuente, y aquí estaría la parte de atrás. Entonces nosotros el radiador, el disipador, lo pondríamos en esta posición porque queremos que entre por aquí el aire, que salga por aquí, y justamente daría la salida de aire, daría al ventilador de 120 que suele entrar en las cajas aquí, o bien a la ranura, como mínimo a la ranura, es decir, fuera de la caja directamente. Teniendo en cuenta eso, sabemos que hay un tornillo aquí y otro aquí, que son este y ese. Por lo tanto, hay que instalar estas 2 chapitas, una con la tuerca, con el tornillo, perdón, hacia abajo, y la otra así con la curva hacia arriba. ¿Os acordáis que antes os dije que esto en realidad no era un tornillo, era una tuerca que tiene un agujerito dentro? Esa tuerca entra aquí, entonces es la que se enrosca aquí y aprieta. Si fuera un tornillo, pues a lo mejor si apretamos podríamos llegar a dañar la placa base. Esto está todo pensado, esto viene así para que lo que apretemos sea la tuerca a este tornillo. Entonces se pone esto aquí ya, y ahora con estos 4 tornillos, cámara rápida otra vez. Bien, y ya tendríamos nuestra placa preparada para admitir el disipador. Entonces lo mejor sería, para que sea más manejable, quitar todos los ventiladores, quitar la parte de arriba, que también necesitamos acceder. Ahora ya se quita la protección de la pasta térmica y ya solo hay que colocar el disipador y apretar con el destornillador de Corsair. Esto hay que apretarlo siempre un poquito de un lado y otro poquito del otro lado. Hay que ir, digamos, en paralelo, porque si no podríamos llegar a dañar la CPU. Entonces hay que apretar un poco de una parte y otro poco de otra. Hay que apretarla a tope, ya viene con la medida preparada para que no tengamos que preocuparnos de cuánto hay que apretar, si hasta dónde, etcétera. Viene para que se apriete a tope. Y ya está, ya estaría el disipador perfectamente puesto en nuestra placa base. Como no tengo los ventiladores ni nada, yo puedo acceder fácilmente al conector power de la CPU, al del ventilador, para conectar aquí los ventiladores,
a la RAM, por muy grande que sea la RAM, si os fijáis, no toca, no llega a tocar en el disipador, con lo cual sabemos que da igual el módulo que usemos, nunca nos va a topar en lo que es el disipador. Ahora ya solamente habría que ponerle los ventiladores y la tapa superior. La tapa superior va con clics, muy fácil de poner, y los ventiladores, muy importantes, no hay que equivocarse, hay un ventilador que entra y otro que sale, no pongamos los dos que salgan o los dos que entren, porque entonces no funcionaría correctamente. Hay una manera de identificarlo, los ventiladores siempre, la parte fija, la que no rota, es por donde sale el aire, y la parte que rota es la entrada de aire siempre. Entonces en este caso nosotros queremos poner la entrada aquí y la salida aquí, que iría directo a la salida de la caja. Ahora ya lo único que nos quedaría es conectar el cable NI y luego la conexión esta, la salida del cable I al ventilador de CPU de la placa base. Por cierto que esto tiene longitud suficiente entre el adaptador y los ventiladores ya de por sí también tienen un cable lo suficientemente largo como para conectarlo, por ejemplo, a un Commander Pro que lo tengamos en otra parte de la caja y gestionar todavía más eficientemente las revoluciones de los ventiladores en función de la temperatura de la CPU. Y esto es lo que os decía al principio. Si tenemos unos módulos de RAM muy altos, pues simplemente ajustamos aquí los ventiladores a la altura que necesitemos. Y voy a cambiar la memoria RAM, lo quito, lo pongo y luego se lo vuelvo a poner y listo. Y aquí en la parte de atrás de la placa base lo mismo. Si por ejemplo aquí hay un disipador de estos que suelen traer ahora las placas base para refrigerar los VRM y es un poco alto o lo que sea, pues siempre podemos bajarlo hasta la altura que nosotros necesitemos. Bien, se me ocurre que en otro vídeo podríamos hacer una comparativa, pero ya funcionando con el mismo ordenador, y hacer unos test a ver qué da más rendimiento y cómo funciona, y comparar este disipador que va por aire con uno de refrigeración líquida de 120 o incluso de 240. Bien, si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios y trataré de ayudaros. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo.